Les saludo cordialmente en el nombre de la editorial Nuevo Inicio, a todos los oyentes virtuales y a nuestro público. Anuncio que esta pequeña iniciativa es una serie de presentaciones de libros y me gustaría presentarme. Mi nombre es Matías Salay, soy profesor de la Archidiócesis de Granada en el Instituto de Filosofía Edith Stein. Me gustaría primero presentar brevemente lo que es la editorial Nuevo Inicio, que es una iniciativa del Arzobispo de Granada y de unos fieles católicos que juntamente ponen esta obra al servicio de la misión de la Iglesia, principalmente en la Archidiócesis de Granada, como parte de su responsabilidad en relación con la dignidad cultural de la fe cristiana y con el presente y el futuro de nuestra historia. La editorial Nuevo Inicio tiene como preocupación fundamental recuperar la conciencia esencial a la experiencia cristiana de que Cristo es el fundamento y la plenitud de lo humano, y poner de relieve en los distintos ámbitos de saber y de obrar humanos como Cristo, el Verbo encarnado, revela el hombre al hombre, como dice Gaudium et Spes 22. En este sentido, la editorial Nuevo Inicio quiere ser un instrumento pastoral en la superación del dualismo, sea de corte conservador o liberal, que es la causa singular más importante de la disolución de la Iglesia y de la pérdida de la fe en la sociedad contemporánea. En este sentido, es un placer muy especial para nosotros de saludar y de contar con la presencia y la sabiduría de un profesor grande de nuestra alianza, William Cavanaugh, que seguramente ejerce un gran labor en este terreno. Me gustaría presentar a nuestros oyentes brevemente la importante figura del teólogo William Cavanaugh. El profesor Cavanaugh ha hecho su Bachelor of Arts de University of Notre Dame, luego recibió Master of Arts by the University of Cambridge, ha sido estudiante de Duke University y al final ha hecho también su doctorado de la misma institución. Ha sido profesor por creo que 15 años en Minnesota de University of St. Thomas y es director the Center of World Catholicism and Intercultural Theology en la Universidad de DePaul University. Es también editor de una de las revistas más prestigiosas, Modern Theology, y es autor de 6 libros traducidos en 10 idiomas, entre ellos 5 libros, si no me equivoco, aunque no es tan fácil de contar todas las novedades. Han sido traducidos por nuestra pequeña editorial Nuevo Inicio al castellano y es un placer de contar con su presencia, profesor Cavanaugh. Me gustaría también presentar a quien nos acompaña en este evento como experto y gran amigo, el profesor Aaron Riches, que no es solamente un conocido músico, sino es un gran teólogo canadiense. Actualmente es profesor de Benedictine College en Atchison, Kansas. Hay más que una persona que le envidia por esta labor, ciertamente. Es también autor de uno de los libros más importantes en el ámbito de Cristología, Ecce Homo on the Divine Unity of Christ. Ha sido profesor aquí de las diversas instituciones que tenemos en el Seminario Mayor San Cecilio de Granada y ha recibido su doctorado bajo el tutelo y el guía de nuestro querido amigo John Milbank at Nottingham University. Es un placer de saludarte, Aaron, también con nosotros y esperemos, como siempre, tus valiosas intervenciones. Agradezco también a
a Olga Tabatatse por organizar este evento, como también a otros colaboradores del Centro Nuevo Inicio y de la editorial Nuevo Inicio. Es un placer para nosotros hospedar este pequeño evento. Sin más adelantos, me gustaría pedir al profesor Cábano que dé la presentación de su libro y también luego vamos a tener algún tiempo para intervenciones y preguntas de nuestros oyentes que ya han enviado algunas preguntas y luego de nosotros. Profesor Cábano, si es tan amable y nos presente su libro, que estamos orgullosos de haber estado aquí por Nuevo Inicio de Granada. Adelante, profesor. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Matías y a Ron y don Javier y Olga y todos en Nuevo Inicio por haber hecho mis libros disponibles en español. Ahora, yo creo que es el quinto libro mío que han publicado. Y en el proceso he hecho buenos amigos en Granada también. Ojalá que pudiera estar con ustedes en Granada hoy. Mi esposa y yo íbamos a visitar Granada el año pasado para conferencia, pero la pandemia dijo que no. Así que aquí estamos en Zoom. Haremos lo mejor posible. Así que voy a conversar un poquito, 15 minutos a lo mejor, para introducir algunos temas del libro. Y también tengo que pedir su paciencia con mi castellano. Yo viví en Chile solamente 2 años, hace más de 30 años. Y trabajé en un proyecto de autoconstrucción de casas, así que mi vocabulario tiene que ver con clavos y martillos y vigas y todo esto, y no tiene que ver con la teología y filosofía. Así que Aaron y Matías me van a ayudar y ustedes pueden expresar lo que yo no puedo expresar en castellano. Puedes decir lo que yo quiero decir. He robado el título de este libro al historiador John Bossy, quien describe la migración de lo sagrado desde la Iglesia hasta el Estado en Europa moderna temprana. Yo pensaba que esta era una imagen adecuada para expresar mi visión de la secularización. En la década de los 60 nos dijeron que la religión estaba desapareciendo y después en los 90 nos dijeron que la religión había regresado. Pero yo estoy convencido que la necesidad humana de adorar nunca ha desaparecido realmente. En cambio, ha migrado desde la Iglesia al Estado y al mercado y a la cultura de celebridades y otros lugares. El declive de la Iglesia en Occidente es bastante claro, y si eso es lo que se quiere decir con secularización, es indudable que se está acelerando, incluso en los Estados Unidos. Pero sí se entiende que la secularización significa el desencanto del mundo, un cambio del foco de atención desde lo trascendente hasta lo mundano. Entonces no lo creo. Como dijo el novelista David Foster Wallace, en las trincheras de la vida cotidiana adulta, en realidad no existe el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora. La única opción que tenemos es decidir a qué vamos a adorar. Sus palabras, no son mías. Continúa diciendo que la razón de peso para adorar a Dios es que casi cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Y ese es más o menos el tema de mi libro.
Otra forma de decir esto es que mi libro tiene que ver con la idolatría. La Biblia toma como obvio el hecho de que las personas tienden a adorar todo tipo de cosas que no son Dios. En última instancia, la adoración de dioses falsas traerá ruina a las personas, no solo porque Dios nos castiga, sino porque la idolatría tiene su propio castigo interno. Adorar dioses falsos inevitablemente distorsionará las relaciones sociales humanas y traerá catástrofes. Pero la Biblia también muestra momentos de simpatía por la idolatría. Es difícil para las criaturas corporales adorar a un Dios invisible, por lo que nuestra atención inevitablemente recae en todo tipo de cosas creadas, que son hermosas porque Dios las hizo. Así que el libro de la sabiduría dice: sin embargo, estas personas son poco culpables porque tal vez se extravíen mientras buscan a Dios y desean encontrarlo. Porque mientras viven entre sus obras, buscan y confían en lo que ven, porque lo que se ve es hermoso. La idolatría es evidencia de que las personas están hechas para buscar a Dios, aunque buscan a Dios en muchos de los lugares equivocados. San Pablo en Hechos 17 siente repulsión por la idolatría de los atenienses, pero también la ve como una evidencia de que están buscando a Dios a tientas y aún podrían encontrar a Dios. La adoración nos llama a salir de nosotros mismos. Muy a menudo la adoración suscita virtudes en nosotros y actos de abnegación en beneficio de los demás. Entonces, esto es lo que resulta tan difícil de mi crítica del Estado-Nación en este libro. Señalo que las formas en que las naciones han tomado el lugar de Dios y de la Iglesia de diferentes maneras. Ha habido un resurgimiento de nacionalismo en todo el mundo, tanto en Europa como en los Estados Unidos. En una época de secularización y trastornos sociales causados por la globalización, el nacionalismo tiene un enorme atractivo. Promete dedicación a una identidad estable, a un sentido de comunidad y continuidad, invita a un sentido de pertenencia, invita a la voluntad de sacrificarse por el bien de los demás. Todas estas son cosas buenas. En una época en que Dios parece haberse retirado de la historia, puede identificarse Dios con la nación. Los cristianos pueden identificar a Dios con la bandera y los ateos pueden encontrar un centro de valor trascendente en la nación. El problema es que la nación no es Dios. Como dice Alistair McIntyre, el Estado-Nación cuenta una narrativa de llevar una pluralidad de personas diferentes a un tipo de unidad sagrada. Pero de hecho, el Estado-Nación tiende a servir primero a los intereses de las corporaciones comerciales y de los ricos. La devoción al Estado-Nación crea un sentido de unidad a pesar de las crecientes divisiones de clases. Al mismo tiempo, la narrativa de la unidad se utiliza para aumentar las divisiones tanto dentro como fuera de la nación. El nuevo nacionalismo depende de la identificación de enemigos internos que amenazan la esencia de la nación. En los Estados Unidos, Trump y trumpismo calumnian a la prensa, al Congreso, los liberales, los profesores universitarios, Hollywood, etc., como enemigos del pueblo. El nacionalismo también necesita enemigos externos, sobre todo musulmanes y los migrantes que intentan huir de las condiciones desesperadas
en el Medio Oriente, en África y en América Central. Condiciones que en muchos casos fueron creadas o empeoradas por los países occidentales que ahora están tratando de excluir a los migrantes. El nacionalismo se propone a menudo como la solución al problema de la globalización, el caos y el desorden que el capitalismo global ha desatado en el mundo. Sin embargo, como señalo en el libro, el Estado-Nación y la globalización no son fuerzas opuestas. La globalización depende del Estado-Nación para proteger los derechos de las corporaciones comerciales, mientras controla los derechos de los trabajadores. El capital fluye libremente a través de las fronteras, mientras que los trabajadores no tienen libertad para cruzarlas. La capacidad de trasladar una fábrica de los Estados Unidos a México y pagar $2 por hora en vez de $20 por hora depende de la vigilancia de la frontera entre los dos países. El mercado supuestamente libre es libre para el capital, pero no para los trabajadores. El libre mercado es otro tipo de ídolo que siempre está a punto de salvarnos si creemos lo suficiente en él y nos sacrificamos lo suficiente por él. Cuando yo vivía en una zona pobre de Santiago de Chile bajo el régimen militar de Pinochet, una cartelera grande en el barrio decía: la libre empresa crea en la libre empresa. Este fue el momento en que, como dijo Eduardo Galeano, la gente estaba en la cárcel para que los precios fueran libres. La idolatría del mercado es quizás aún peor hoy. El Papa Francisco casi nunca habla de economía sin hablar de idolatría. Pero señalar algunas de las patologías del Estado-Nación y del mercado no significa que el Estado sea siempre malo o que los negocios no pueden ser una profesión noble. El Estado tiene un papel vital que desempeñar para tratar de contener la pandemia, por ejemplo. Pero la forma en que se ha desarrollado el debate sobre las medidas para limitar COVID nos pide que escojamos entre el derecho del Estado y el derecho del individuo. O el Estado nos salvará de la muerte y el riesgo si nos sometemos a su poder, o el individuo debe estar exento de cualquier límite de su libertad, incluso frente a una enfermedad altamente contagiosa. Ambos lados se niegan a aceptar la limitación humana. Necesitamos romper con esta oscilación entre estatismo e individualismo y resucitar la noción de que las personas a nivel local todavía pueden vivir una renuncia valiente, disciplinada y autocrítica lograda en comunidad. Es una quotación de Ivan Illich. He sugerido que la iglesia debería ser una de esas comunidades de discernimiento. La iglesia es la comunidad de peregrinos en este mundo que viajan hacia nuestro hogar celestial. Como cuerpo de nuestro Señor crucificado, entendemos que no podemos simplemente evitar toda muerte y riesgo, y al mismo tiempo nos pertenecemos unos a otros y debemos tratar de aliviar el sufrimiento de los más débiles entre nosotros. Como dice San Pablo de este cuerpo, cuando uno sufre, todos sufren juntos. Y cuando uno se alegra, todos se alegran juntos. Sostengo que la iglesia es en cierto sentido un organismo político, pero esto debe entenderse con cuidado. La iglesia es un cuerpo que busca continuar la misión del Israel bíblico, el pueblo de Dios que muestra al mundo cómo es vivir bajo el reino de Dios.
Debido a que vivimos bajo el gobierno de Dios y Dios no es indiferente a nuestras vidas materiales, la iglesia es política. Queremos demostrar en nuestra vida una comunidad que cuida de la tierra y de los demás en nuestras necesidades espirituales y materiales. Seguir a Cristo no es una actividad privada para aquellos que desean ir al cielo cuando mueran, sino un esfuerzo completamente público para traer la salvación al mundo, para construir una tierra nueva. Sin embargo, decir que la iglesia es política no significa que busquemos el poder coercitivo a través del Estado o que apoyemos a uno u otro partido político que impondrá nuestra voluntad a través del Estado. Debemos evitar toda nostalgia por el poder cristiano. El hábito constantiniano de la Iglesia Católica muere difícilmente. En los Estados Unidos todavía hay quienes alían a la Iglesia con el Partido Republicano y sueñan con resucitar una hegemonía cristiana. Este es un desastre para la evangelización. En cambio, propongo en el libro lo que llamo una política de vulnerabilidad. Para ilustrar lo que quiero decir, utilizo una metáfora de la ópera de Richard Strauss, Ariadna y Naxos, en la que un hombre rico ofrece un espectáculo lujoso en su casa. Habrá una tragedia basada en la leyenda de Ariadna, seguida de una comedia con arlequines y bufones, seguida de fuegos artificiales. En algún momento de la noche, el anfitrión decide que para dejar tiempo para los fuegos artificiales, la tragedia y la comedia deberán presentarse juntas en el escenario al mismo tiempo. Empieza la tragedia, pero luego entra la compañía de comediantes y convierte la tragedia en una comedia. En lugar de anhelar la muerte, Ariadna encuentra un nuevo amante y renueva su vida. Utilizo esta ópera para comparar la iglesia con la compañía de comediantes. Existe una sola historia en la que la iglesia actúa simultáneamente con otros actores. No hay un escenario religioso separado al que la iglesia sea relegada. Pero la iglesia no intenta adueñarse del escenario o usar la coerción. Más bien, la iglesia trabaja con otros para tratar de desviar la tragedia de la historia hacia una comedia, en la que buscar a Dios trae redención a un mundo que sufre. Sin embargo, al ofrecer esta visión de la iglesia como una especie de política, he tratado de evitar el triunfalismo. La iglesia en su vida actual es profundamente penetrada por el pecado, como lo he dejado claro la crisis de abuso sexual. Si tenemos algo que ofrecer al mundo, es solo Cristo crucificado y crucificado por nosotros. Por esta razón he incluido un par de capítulos sobre el pecado de la iglesia, pecaminosidad, el pecado de la iglesia y la penitencia. Lo que tenemos que ofrecer al mundo no es la perfección, sino una forma penitencial de estar en el mundo. Esto es parte de lo que quiero decir con una política de vulnerabilidad. Renunciamos a la violencia simplemente porque no somos suficientemente buenos para usar la violencia con prudencia. La iglesia debe ser una política penitencial de solidaridad con los vulnerables. Creo que esta es la iglesia que Papa Francisco nos está llamando a ser.
La crisis existencial del cambio climático va a requerir una acción coordinada. Los estados y las empresas son actores claves en la promoción del cambio climático y por lo que deberán ser actores claves en la mitigación del cambio climático. Pero como ha dicho el Papa Francisco, la solución no puede ser simplemente técnica, simplemente otro ejercicio de control humano sobre la creación. La solución debe ser espiritual al fondo, un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad compartida como criaturas y una transición a una forma más humilde de vivir en la creación de Dios. En este sentido, el título de mi libro evoca no solo una crítica a la idolatría, sino también un recordatorio de que todos somos migrantes, o mejor aún, peregrinos, llamados a caminar humildemente con y hacia lo sagrado, nuestro Dios. Yo voy a dar una reacción que es simplemente lo mismo con Bill, es como primero un agradecimiento por la claridad de su análisis. Yo me acuerdo bien cuando creo que estuve en la Universidad de Virginia haciendo mi máster y tenía este ensayo sobre matando lo del teléfono, killing the telephone, killing in the name of the telephone company, or exactly what the title is here in English is, I forget exactly. Killing for the telephone company. But why the nation, como el Estado, el nation state, no es el que guarda o puede salvar o puede mantener el bien común. Y este ensayo, que es el primer capítulo de este libro, fue para mí una bomba, en el sentido que me ha aclarado cómo la idea de la comunidad está completamente determinado por, o fue para mí determinado por una idea del Estado. También había una resonancia muy grande por un espíritu que tengo yo, que es un espíritu de anarquismo. Siento por un lado como anarquista completamente, entonces fue fantástico como librarme a ser católico de la izquierda radical, no de la izquierda radical como de la ideología que tratamos ahora, pero en el sentido de una vida común que es la vida que no está determinado por una violencia extrínseca. Y entonces Bill siempre tenía esta capacidad de aclarar las cosas, decir las cosas en una manera muy sencilla, muy claramente, y así educar a la gente a como, podemos decir, a deconstruir sus prejuicios de cómo vivimos en el mundo moderno. Que el Estado es como una creación, algo que está inventado recientemente en la modernidad, y más aún el Estado nacional. Ahora mismo pienso que estamos poco a poco yendo a una situación que es distinto, como es esta migración. Podemos hablar de la migración como una peregrinación de nosotros en la iglesia, como ha terminado Bill en su paper, que es tan fantástico, pero también esta migración es quizás, ahora podemos ver que la migración del sagrado está pasando del Estado o del Estado nacional a algo distinto. No es meramente al momento globalista, pero más aún al momento virtual. Ahora aquí estamos por Zoom, por YouTube, pero estamos ahora practicando en una nueva, un nuevo espacio del sagrado. Y hay algo, hay una... es la segunda cuestión de la prima segunda de Santo Tomás de Aquino de la Suma, donde él pregunta sobre qué es lo que hace el hombre feliz. Y el primer punto, o el primer artículo, él dice que la riqueza hace el hombre feliz. Él dice que no, porque el hombre es
fino y no puede comer más que... El hombre es fino, pero tiene un deseo infinito para esta felicidad. Y que la comida o las cosas naturales, las riquezas naturales son limitadas. Entonces, al final no se puede hacer el error de pensar que la felicidad como está enraizada en una cosa tan fino. Pero él dice una cosa muy interesante que pienso que es junto, vinculado en algo de lo que está haciendo el análisis de Bill desde su primer libro. Él dice que la riqueza artificial es algo como, las palabras que él usa no son estos, es un parafraso mío, pero es como la riqueza artificial es una simulacra. Y él está hablando meramente de dinero, pero podemos ver que en el mundo capitalista en que vivimos, estamos construyendo riquezas o tipos de riqueza donde este infinito está horizontalizado y el vertical está perdido. Y no es meramente quizás la nación o el Estado, pero como apunta Bill, es que quizás el punto más fundamental es el mercado y el mercado capitalista y también la ideología. Entonces, la pregunta que tengo más preguntas y podemos hablar como libremente, pero mi pregunta fundamental quería preguntar a Bill si eso tiene a ver con una pregunta que fue mandada por unos de nuestros amigos. ¿Hay ahora mismo quizás una nueva migración a esta virtualidad? ¿Y quién son los problemas que nos provocan la vida virtual? Como estoy pensando en Facebook, yo he buscado en el internet para ver cómo se llama Facebook ahora mismo, pero Facebook se ha cambiado su nombre a Metaverse. Y también como a través de COVID, ahora mismo Amazon.com, Facebook, Apple, como todo el Big Tech está como destruyendo más aún la vida local. Y que eso es un nuevo aspecto de esta migración, un tercer paso. Y luego podemos volver, creo yo, a hablar sobre la vida de la iglesia auténtica, que Bill hay como él ve muy claramente que la vida de la iglesia tiene que ser algo humano, político en el sentido de acogiendo el hombre desde sus heridas. Pero eso es otra cosa que podemos volver a después. Pero primero, hay, Bill, un nuevo paso, una nueva migración y cómo podemos orientarnos en frente de esta nueva migración si hay. Bueno, gracias, Ron. Sí, yo creo que es una pregunta muy importante, que sí hay una migración nueva que tiene que ver con la virtualidad. Y en cierto sentido es un paso más en la misma dirección que la globalización, porque es se disminuye la localidad. La localidad está comido por esta visión como cosmopolitana. Y entonces hay un paso en la creación del Estado-Nación, hay un paso en que la vida local está comido por el Estado. Y la globalización es un segundo paso en que la imaginación del capital es todo por encima, esta visión cosmopolitana que abstrae aún más de la vida local y de la vida del cuerpo. Y ahora el tercer paso
es este paso a la virtualidad en que movimos un poco más allá de lo local y de la vida del cuerpo también. Charles Taylor habla de la descarnación. En inglés, no recuerdo, es Disincarnation. Disincarnation or excarnation. Es lo que Charles Taylor dice. Marshall McLuhan dice disincarnation. Pero este es una síntoma de la modernidad, es la descarnación en que estamos removidos de nuestros propios cuerpos. Y hay ejemplos, bueno, en la economía, por ejemplo, nuestros productos llegan a la casa sin tener que ver o experimentar cómo los productos son hechos, a ver los cuerpos que lo hacen, porque las fábricas están en otra parte del mundo y ahora estamos haciendo shopping, yendo de compras online. Y lo que tenemos online es un mundo sin seres humanos. Es un mundo lleno de productos y sin seres humanos. Así que hacemos clic y como mágica, es como mágica, aparecen los productos en la casa. Es completamente desencarnado, no tenemos la idea de cómo están tratando a los trabajadores, cómo están tratando a la tierra. Es simplemente un mundo de, como dijo Marx, es el fetichismo de commodities. Yo no sé cómo se dice, mercancía, ¿cómo se dice commodities? El fetichismo de mercancía. Sí, es un fetichismo de la mercancía. Sí, El fetichismo de la mercancía, sí, exactamente, porque lo que viven son los productos y lo que mueran son los seres humanos. Así que sí, es un mundo virtual en que estamos más lejos aún de nuestros propios cuerpos y el celular también es otra manifestación de esto. Pasamos por la vida mirando a nuestras manos y no estamos en el mundo, en el medio ambiente. Profesor, si me permite interrumpir aquí por un momento, porque me parece que lo que usted propone y lo que dice en el tercer capítulo de su libro, la contraposición entre los migrantes y los turistas, migrantes y peregrinos y monjes, es un análisis que es muy pertinente aquí, porque no solo es una crítica lo que usted ofrece con respecto a cómo se cambian las relaciones entre personas que son turistas o que son monjes, ¿no? En el caso que nos sentimos como monjes y peregrinos, nuestra relación con los demás es diferente que cuando estamos en un entorno con la actitud de turista. Lo que me interesa aquí es que usted no solo ofrece un análisis de la diferencia, sino propone devolver a esta actitud del peregrino y del monje. Entonces, quizás sería interesante de escucharle sobre este análisis de diferencia en cuanto a deseo, en cuanto a experiencia temporal, en cuanto a relación con interpersonal. Si podría elaborar este punto ahí. Bueno, gracias, Matías. Y me puedes ayudar si me enredo también. Pero el turista
siempre va bueno, tiene una visión cosmopolitana del mundo desde arriba y siempre está buscando algo que es diferente. Siempre está buscando una experiencia diferente, pero cuando uno encuentra, cuando el turista encuentra esta experiencia diferente, una experiencia auténtica, siempre destruye la misma experiencia de diferencia, porque ahora que ha llegado el turista, la experiencia es algo menos, es algo que ahora no es auténtico porque está consumido por el turista. Es que es absurdo porque buscamos lo exótico y encontremos lo que es siempre lo mismo, ¿no? Sí, claro, claro. Es una búsqueda absolutamente absurda, es falsificar nuestro deseo voluntariamente, ¿no? Sí. Es un autoengaño masivo. Sí. Pero en contraste, el peregrino anda por abajo, como en pie. Por ejemplo, el camino en España, andando desde abajo a pie y siempre en comunidad con otros. Está buscando algo de lo sagrado, pero está buscándolo en la compañía de otros peregrinos. El turista quiere ser el único que encuentra un lugar. La presencia de otros turistas destruye a la experiencia para el turista, pero la presencia de otros peregrinos en comunidad aumenta la experiencia para el peregrino. Así que estoy tratando de buscar otras maneras de estar en este mundo de movilidad en que podemos rescatar un poquito de nuestra humanidad en este sentido. Yo creo que una cosa que tú apuntas, Bill, que es muy, muy evocativa, es que la Iglesia en su vida actual está profundamente penetrada por el pecado. Y que es como, podemos decirlo como obviamente moralmente hay el pecado en la Iglesia, pero es que como acogiendo la realidad de nuestra fragilidad, la realidad que somos finos, poniendo los pies en la tierra y andar a vez de venir en una manera abstracta. Eso no es meramente evitar la violencia, porque la violencia al final no puede ser completamente evitado, pero es también abrirme al encuentro. Y entonces la forma de la Iglesia que propones tú es una forma de la Iglesia que es una iglesia de peregrinación, es una iglesia de paciencia, que no busca soluciones para todos los problemas del mundo, pero quiere acercarse al otro, al pobre, al herido. Es una iglesia que busca en una manera concentradamente a la realidad, a vez de ser como determinado por ideología, busca el rostro del hermano. Y quizás puedes decir un poco más sobre este estilo de vivir la Iglesia y cómo es que esta manera de vivir la Iglesia está tan perdida por nosotros en los Estados Unidos, que estamos o liberales o conservadores, pero hemos perdido el sentido de esta paciente, pobre, pequeño iglesia abierto al encuentro. Sí, para mí el modelo para este tipo de iglesia es Dorothy Day. Y Dorothy Day en círculos académicos
Dorothy Day, todos aman a Dorothy Day, pero dicen que Dorothy Day es una perfeccionista. Es un sectarian, ¿cómo dice sectarian? ¿Cómo? You're muted. Ella es sectariana, yo no sé si es sectariano, yo no sé. Matías, sectariano. Se pertenece a una secta. que pertenece a una, que quiere que la iglesia sea una secta y no una iglesia que acepta a todos. Eso es lo que siempre se dice de Dorothy Day y del movimiento del Catholic Worker. Pero yo creo que lo que Dorothy Day realmente pensaba no era que ellos eran los perfectos y el demás de los de la iglesia eran pecadores. Pero ella pensaba que era pacifista porque pensaba que no era suficientemente buena para usar la violencia. Y eso es entonces vivía toda su vida con los pobres, con los sin casa, con los que estaban protestando en contra la guerra y la tortura. Y pasaba tiempo en prisión, en la cárcel, porque siempre buscaba los márgenes. Yo creo que eso es la iglesia a que Papa Francisco nos está llamando también. Cuando Papa Francisco habló con el Congreso en los Estados Unidos, mencionó a Dorothy Day como un modelo para la iglesia que él quería también. Así que no es una iglesia de santos, no es una iglesia de una secta, una secta perfecta, pero es una iglesia de peregrinos humildes que están buscando los márgenes y no están buscando el poder. Yo creo que eso es el problema con muchos católicos en los Estados Unidos ahora y a lo mejor en España, en otros países también. Pero hay un miedo en la iglesia ahora que estamos perdiendo algo, que estamos perdiendo el poder en la sociedad y estamos listos a unirnos a Trump y a cualquier tipo de mentira para como agarrar al poder. Y lo que tenemos que hacer, yo creo, es dejar el miedo y confiar que el Dios nuestro es un Dios de sorpresas, es un Dios es un Dios humilde, es un Dios que controla la historia en una manera en que nosotros no podemos controlar la historia, pero debemos. La nostalgia es algo que nos va a matar. No podemos mirar atrás, tenemos que mirar al futuro y ver lo que está haciendo el Espíritu Santo. Por eso hay un punto, bueno, hay muchos puntos desde luego, pero lo que han sido sorpresas intelectuales en su libro y que yo anoté para mí, pero hay un punto muy especial que creo que tiene que ver con esta iglesia miedosa que por miedo junta con los poderes de manera inauténtica. Y eso es cuando usted analiza las dos ciudades de los cuales nos habla San Agustín y llega a la afirmación que sí, conocemos que nuestra existencia en el mundo como iglesia es entre el ya y el todavía no. Hasta aquí, digamos, es un análisis ciertamente clásica. Pero aquí hay un punto que creo que define muy bien de dónde viene
la fuerza de una persona como Dorothy Day. De dónde viene la idea también de nuestro Papa Francisco de insistir en que la Iglesia no debería ocupar espacios, sino debería iniciar procesos, ¿no? Y esto es cuando usted dice, y me gustaría citar esto, sobre la relación entre ya y el todavía no. Para San Agustín, cito, sin embargo, el ya no es un principio trascendente, sino una realidad de la que la Iglesia da testimonio en la historia. Y no tiene que haber un equilibrio entre el ya y el todavía no, como tampoco tiene que haber un control mutuo entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Es decir, el ya, la presencia de Dios en el mundo, tiene una primordialidad. El todavía no solo se entiende en relación con la presencia. ¿Puede usted un poco matizar esto de qué significa una iglesia que precisamente por la presencia de Dios puede ser dar testimonio, y su forma de testimonio incluye desde luego como usted bellamente ha dicho en su discurso anterior, una forma penitencial de estar en el mundo? Bueno, yo creo que tú podrías decirlo mejor que yo, pero, pero sí, es verdad que Papa Francisco siempre dice que el tiempo es más importante que el espacio. Y pocos entienden lo que quiere decir por eso. Pero yo creo que eso es lo que estaba tratando de hacer con la metáfora de esta ópera de Richard Strauss, que es una performance, ¿cómo se dice performance? Y no es un espacio, es un tipo de actuación en la historia, y no es un tipo de ocupar un espacio, no es ocupar todo el escenario, ni es ocupar otro escenario, pero trabajamos en el mismo mundo, en la misma historia, pero estamos tratando de desviar la actuación hacia una comedia en vez de una tragedia. Y eso, el punto de la comedia, que es la historia, tiene que ver con este punto de la diferencia entre el todavía no y el ya. El todavía no significa que Dios no ha triunfado. Tenemos la confianza de que la historia es una comedia. Últimamente es una comedia y no es una tragedia. No es como empate entre el pecado y Dios. Dios siempre va a ganar. Pero mientras tanto, nosotros siempre fallamos y pecamos, y por eso tenemos que tratar de entender esto en una forma penitencial. Pero la forma penitencial no es un pesimismo, no es un decir que, bueno, no podemos. Sí podemos, sí se puede. Eso es lo que quería decir Dorothy Day. Sí se puede vivir como la comunidad en Hechos capítulo 2, una comunidad que comparte todo en conjunto. Podemos vivir así porque Dios ya ha triunfado, y siempre tenemos que vivir como si esto fuera, si esto es la verdad. Es la verdad sobre Dios, no es la verdad sobre nosotros, pero sí podemos si confiamos en Dios. Bill, quizás eso también está relacionado por una idea clave del libro, que es que
El nacionalismo, has escrito en varios sitios que el nacionalismo responde a un deseo que tengo yo para fijar mi identidad, para decir que ya mi identidad es algo hecho. Es también el carácter del triunfalismo, como hacer que el destino está ya hecho y ahora es un hecho del pasado que el Estado ha conquistado, la ideología ha conquistado. Y que lo que tú estás proponiendo, que me parece muy, muy importante, es una nueva idea de lo que es la identidad. Que la identidad, por un lado, no es algo absolutamente fluido y virtual que yo puedo construir por mi voluntad, como estamos tratando ahora en la identidad, como la política de la identidad, ¿cómo se dice? Pero sabes lo que yo estoy diciendo, que la nueva ideología como de los géneros, no es eso, pero tampoco es algo completamente fijo, es algo que está en peregrinación, está moviendo hacia mi destino y que depende del otro para despertar quién soy yo. Como si no encuentro al otro, no puedo encontrar quién soy yo. Entonces, tengo que peregrinar, tengo que mover, tengo que ir con la confianza de que Él ha conquistado lo esencial para que yo pueda llegar paso a paso hacia el destino que es la felicidad, que no es dentro de la historia, que el destino está más allá de la historia. La historia es el camino. Y no sé, eso no tiene pregunta, pero es un agradecimiento porque eso es lo que yo entiendo que tú estás proponiendo a mí y me ayuda. Bien dicho, Aaron. Sí, exactamente. Yo diría que nuestra identidad es estable, pero no es nuestra. Es estable porque nuestra identidad es Dios. Y Dios es estable, pero no lo tenemos como para agarrar. No tenemos nuestra propia identidad. Tenemos que viajar, tenemos que peregrinar hasta nuestra identidad, como tú dices, que es Dios, que es el reino de Dios, que existe a la margen de la historia y no es algo que podemos fijar, especialmente a través de coerción y todo eso. Exactamente. El nacionalismo es interesante porque estoy escribiendo otro libro ahora sobre la idolatría y el capítulo número 6 se llama La idolatría espléndida de nacionalismo. Porque nacionalismo es algo espléndido, es algo que nos llama a algo más allá, más amplio que nosotros, es algo que necesita que amamos a nuestros propios. Es un amor que nos pide que sacrificamos a algo como mayor que nosotros, más grande que nosotros. Pero el problema es que el objeto de este anhelo no es Dios, últimamente es nosotros. El nacionalismo es un tipo de narcisismo colectivo. Es una variedad de lo que dice San Agustín. Últimamente tenemos que escoger entre el amor de nosotros mismos y el amor de Dios. Y en el nacionalismo es un tipo de amor de nosotros, como un amor colectivo. Yo creo que todo ídolo, últimamente el ídolo es el yo. Bueno, o nosotros. Pero todos hemos quedado con más ganas de escuchar sobre el libro, por lo tanto, recomiendo la lectura
de este magnífico libro que tenemos aquí, Migración de lo Sagrado, del profesor William Cavanaugh. Lo recomiendo en su versión original en inglés para los que lo encuentran más fácil con el inglés, y para los hispanohablantes, sean canadienses, húngaros o de cualquier nación, les recomiendo también la versión magnífica y muy bella, por cierto, de Editorial Nuevo Inicio, y que esperemos también su siguiente libro sobre idolatría. Y con esto agradezco mucho a la disponibilidad y a sabiduría del profesor Cavanaugh, como también a nuestro experto de hoy que nos acompañaba, a profesor Aaron Riches. Y anuncio que el siguiente libro que vamos a presentar aquí es de nuestro gran amigo de Daniel Bell, La economía del deseo. Y sin más, me despido en el nombre de la editorial Nuevo Inicio y transmito a los dos queridos amigos los mejores saludos de nuestro arzobispo, Monseñor Martínez. Hasta la próxima vez. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. No hay nada mejor que hablar de Dios con amigos. Gracias, Bill. Gracias. Matías. Gracias. Adiós, entonces. Adiós.